en tu casa. Bendecimos a los pastores de esta iglesia, Pastor Eddie Soto, su esposa, señor Leslie, su familia. También bendecimos a los pastores fundadores de esta iglesia, Pastor José Luis Soto, te pedimos por su salud, por su esposa Carmita y por todos sus hijos y nietos. Y te damos gracias porque nos permites reunirnos aquí para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Este es el curso, hermano, del Seminario Teológico Práctico en Maranatha. En Maranatha. Y este es el libro que utilizamos para los que nos están viendo. El libro se llama Seminario Teológico Práctico. Aquí está la portada. Aquí está la parte de atrás. Y este es el gruesor del libro. Y aquí están los 3 años de clase que damos en el curso. Usted puede adquirir el libro en Amazon o en eBay. El nombre del libro es Seminario Teológico Práctico. Y otra vez en Amazon o eBay lo puede conseguir. El autor de este libro es mi persona, el pastor Aquiles Acosta. Y 14 años me tomó escribirlo. Es un libro donde tiene los 3 años de clase como la que vamos a dar hoy. Estamos en la sección del libro, en la página, hoy nos toca la clase, página 127, 28 y página 129. Y estamos en la sección que estamos estudiando diferentes religiones que se llaman cristianas, y estamos viendo las diferencias doctrinales que nosotros los evangélicos, los que la Iglesia Católica llama protestantes, y las diferencias que tenemos doctrinales con estas diferentes religiones que se llaman cristianas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ya estudiamos los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, y ahora vamos a estudiar 5 clases, hoy es la primera, 5 clases con relación a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que busquen en sus libros la página 127, 128 y 129. Y por supuesto, en 1 hora y media no nos va a alcanzar estudiar toda esta documentación que nos tomaría varias clases. Así que en estas páginas voy a estar leyendo extractos de las diferentes páginas. Y la clase de hoy, otra vez, nos vamos a enfocar en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es el título oficial de la iglesia que le llaman hoy católica, pero el título oficial de ellos es Iglesia Católica Apostólica Romana. Y la clase de hoy vamos a enfocarnos mayormente en lo que es su fundación. Vamos a hacer un estudio del significado de la palabra católico, qué significa. Vamos a también ver el testimonio de hombres que vivieron en los primeros años del cristianismo, después de los apóstoles. La vida de los apóstoles está en la Biblia, pero ¿qué pasó cuando ellos murieron? ¿Quiénes fueron los que se quedaron predicando el evangelio? Y hoy vamos a estudiar, hermanos míos, el testimonio de 2 discípulos del apóstol Juan y del apóstol Pablo y de Pedro. Tanto Juan como Pablo como Pedro influyeron en las vidas de estos ministros que murieron como mártires en la iglesia en los años 100 y pico, uno llamado Ignacio, otro llamado Policarpo, y es muy interesante saber lo que le costó a aquellos primeros hombres de Dios que quedaron encargados, después que mueren los apóstoles. ¿Qué pasó? Bueno, la fe cristiana no terminó, al contrario, creció más. Y ha llegado hasta aquí, hasta los días de hoy. Así que nosotros somos herederos primeramente de la fe por Cristo, de los apóstoles y los que siguieron predicando la palabra hasta que llegó esta fe a nosotros. Así que vamos hoy a abordar estos temas y empezamos en la página 128. La página 128, la primera parte de la página 128, me van a perdonar un momentito, tengo que buscar acá algo, y vamos a leer un pedacito de la página 128, solamente un pedacito,
y después vamos a estar yendo a la página 27, a la página 129. Como ustedes pueden ver, esos de ustedes que tienen el libro, esos de ustedes que nos están viendo en Facebook y tienen el libro, pueden ver que en estas 3 páginas hay mucha información y hay muchos documentos. Así que cuando estudiamos la historia vamos a ver algunos versículos bíblicos, pero vamos a ver documentos y testimonios escritos por otras personas. Así que empezamos con la parte de arriba donde dice el nombre católica. ¿Lo ven ahí en la página 128? Muy bien. La palabra católico, voy a primeramente verbalmente darle una introducción a este asunto. Es una palabra griega que significa universal. Significa universal. Universal. ¿Por qué se llama la iglesia? Empezó este título después de los años 100, 130, después que mueren los apóstoles, se le empezó a llamar a la iglesia de Cristo iglesia católica, iglesia universal. Ahora, no existía la iglesia como existe hoy, no existía la iglesia católica apostólica romana. En otras palabras, hay una diferencia entre la iglesia católica, que es el título que utilizaban los discípulos de los apóstoles, después que los apóstoles murieron, y para expresar que la iglesia de Cristo se había convertido en una iglesia en el mundo entero, una iglesia universal, se adoptó por ellos el nombre de la iglesia católica. Así que, ya metiéndonos más en la clase y en la documentación, vamos a ver los detalles. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, para ver por qué los discípulos de los discípulos que se llaman o se le ha llamado los padres de la iglesia, por qué ellos se referían a la iglesia, a toda la iglesia como la iglesia católica. ¿Por qué razón? Mateo 28, 19 dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Lo ven ahí? Mateo 28, 19. Voy a esperar que lo encuentre porque oigo páginas. Mateo 28, 19. Por tanto ir, así que vemos aquí Cristo dando una comisión, y hacer discípulos, ¿a quiénes? Todas las naciones. ¿Y todas las naciones significa qué? Universal, el mundo entero. Entonces, basada en esa comisión que Cristo dio, cuando las iglesias, recuérdense que los apóstoles no pudieron ver una iglesia universal en el mundo conocido, porque ellos predicaron la palabra, tenían una comisión universal, así que quizás eso pegue mejor, de que la comisión de Cristo es una comisión universal. Y como la Biblia se escribió en griego, y el griego fue el idioma predominante en que se predicaba, que se enseñaba la palabra, porque por ejemplo, en España estaban los godos. Muchos de ustedes no saben, y ni yo tampoco sabía quiénes eran los godos. No los codos, sino los godos. Es una rama que desciende de los germanos y de los alemanes, y que fueron desde la parte de Alemania hacia la península ibérica, y allá estaban los godos y ellos hablaban otro idioma. Entonces, ¿cuál era el idioma más expandido y más universal que había? El griego. Entonces, por eso Dios permitió que el Nuevo Testamento se escribiera en griego. Porque todos los años, cientos y cientos de años, que la palabra del Señor estuvo en hebreo, estaba limitada, no la palabra, sino por el idioma,
al pueblo de Israel. Porque ¿quién hablaba hebreo en Roma? ¿Quién hablaba hebreo en Egipto? ¿Quién hablaba hebreo en Persia? ¿Quién hablaba en hebreo en los demás países? Muy poquita gente, un puñadito de gente, en otras partes, israelitas que habían viajado allá y habían puesto una sinagoga, etcétera. Quizás en Egipto se conocía más el hebreo, pero el idioma que se hablaba más universalmente era el griego. Entonces, la palabra católica o católico significa universal. Nos vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 10. Y fíjense que el versículo que leímos en Mateo merece un poquito de explicación. Porque a Jesús decir, ir por el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Aquí hay una explicación diferente. En Mateo capítulo 16, versículo número 15. Versículo número 15, lo había citado equivocadamente, sí, versículo número 15. Mateo 16, 15. Marcos. Marcos 16, 15. Dice así, y les dijo, id. Fíjense que la palabra id es una palabra imperativa, está dando el Señor una orden. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo decía Mateo? Mateo, ¿cómo dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? ¿A todas las qué? A todas las naciones. Usted va a ver la diferencia. Y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es diferente. ¿Por qué? Fíjense, porque si vemos al principio de la iglesia de Pentecostés al capítulo 10 del libro de los Hechos hay 10 años, y vemos que es en el capítulo 10 donde Pedro le predica por primera vez a personas que no eran consideradas por el pueblo judío como personas que calificaban para la salvación. Le predica a Cornelio y a su familia. ¿Lo han leído? ¿Cuánto lo han leído? Levante la mano. Correcto. Porque digo que no se consideraban los israelitas porque vemos en Hechos capítulo 8 que se le predica el evangelio a los samaritanos. Y los samaritanos no son israelitas, pero sí tienen una influencia israelita y algunos samaritanos estaban mezclados sanguíneamente con israelitas. Entonces son los primeros gentiles que en sí reciben la palabra, pero son gentiles que vivían allí, son gentiles donde Jesús se sintió con la mujer samaritana. Entonces los israelitas, aunque no se llevaban con los samaritanos, pero era más aceptable que los samaritanos oyeran el evangelio. Pero ya cuando llegó al punto de predicarle a incircuncisos, porque los samaritanos también guardaban parte de la ley y leían el Antiguo Testamento y creían en Jehová. Entonces era más aceptable que ellos recibieran el evangelio, y en Hechos capítulo 8 los apóstoles van y le ponen mano y reciben el Espíritu Santo. Pero cuando Pedro va a predicarle a un incircunciso, centurión, no que fue centurión, sino que era un militar de la centuria llamada la italiana, que tenía el nombre del país de Italia, significando que eran el escuadrón, el ejército romano de más reputación en el área cerca de la Tierra Santa. Si ustedes leen con cuidado el capítulo 11, cuando Pedro regresa a Jerusalén, le dan una regañada y le hablan fuerte y le dicen, ¿por qué tú fuiste a comer a casa de incircunciso? Vaya, no permitía a la iglesia. Estamos hablando ya de Hechos capítulo 10. No estamos hablando de israelitas que no conocían a Cristo, sino israelitas que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, que hablaban en lengua, que habían visto prodigios y milagros. Habían pasado 10 años desde Pentecostés hasta Hechos capítulo 10. Habían pasado 10 años.
Y todavía ellos estaban aferrados que el evangelio era para ellos nada más y no para los gentiles. ¿Cómo ellos llegaron a esta conclusión? Ir por el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Cómo ellos interpretaban eso? Vete a Roma y pon una sinagoga y ahí en esa nación predica el evangelio a los judíos. Y en Corintios busca a los judíos que hay allí, en la nación griega, a todas las naciones. Y predican el evangelio a los judíos. Pero Marcos aclara el asunto. Porque el Señor, viendo todas estas cosas de antemano, dice aquí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a pesar de que Cristo les enseñó esto por mucho tiempo, los cristianos israelitas, no estamos hablando de los israelitas que no eran cristianos, sino de los cristianos, de los que habían conocido al Señor, todavía no aceptaban que nosotros, los gentiles, recibiéramos a Cristo. Y es en Hechos capítulo 10 donde Pedro va a gentiles y recibe aquella visión del lienzo donde el Señor le dice, mate y come. Y Pedro dice, no, porque nada inmundo he comido jamás, queriendo el Señor diciéndole, esta es la manera que ustedes ven a los gentiles. Ustedes ven a los gentiles como inmundos. Pero el Señor le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común ni lo llames tú inmundo. Entonces ahora Pedro vaya, le predica y en medio de la predicación el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y todo el grupo de personas que habían allí y todos empiezan a hablar en lengua, todos son llenos y bautizados con el Espíritu Santo igualito que el pueblo israelita, que los 120 israelitas en Pentecostés. Entonces vemos aquí que los apóstoles, toda esta explicación, los apóstoles en sí, aunque Pablo es el que va a los gentiles y quiere ir a España, algunos piensan que Pablo llegó a ir a España y predicó el evangelio. Otros todavía no se está muy seguro si llegó a ir antes de ser arrestado. Pero es después de la muerte de los apóstoles, donde el evangelio, a pesar de 200 años de persecución, porque vamos a estudiar hoy cómo 2 discípulos convertidos por los apóstoles dieron su vida. Ignacio se lo comieron las fieras en Roma y a Policarpo lo quemaron vivo. Pero lo vamos a leer y lo vamos a ver de testigos oculares y de cartas que ellos escribieron que existen. Usted puede estar en internet y decirle a Google cartas de Policarpo. Y existen, ahí están. Y las de Ignacio ahí están. Y usted las puede leer. En esas cartas no hay falsa doctrina. Vaya, cuando usted lea a Policarpo y sus cartas que él escribe a las diferentes iglesias, usted está leyendo el apóstol Pablo. Ahí no hay nada de idolatría, ni bautismo de niños. Ahí no hay doctrinas erradas, sino que son las mismas doctrinas de los apóstoles que vemos en estas personas. Muy bien, entonces hemos visto aquí una base de cómo viene este nombre de católico por los versículos que están en la Biblia y porque la iglesia en sí católica, apostólica, romana, como está hoy, no existía. Es más, que la iglesia católica, apostólica, romana viene a existir con ese título en el año 1054. ¿Usted vio eso? 1054. Así que, por más de 1000 años, desde Cristo hasta el año 1054, por más de 1000 años, todas las iglesias se llaman católicas, porque se llamaban universal. Y ya después del año 1054, la iglesia de Roma acapara este nombre y las demás iglesias, al ver que las doctrinas que tenía la iglesia católica, apostólica, romana no coincidía con las doctrinas de ellos, dejaron de usar el nombre de católico. Y ellos se quedaron con el nombre de católico. Es como nosotros, por ejemplo, nosotros no nos llamamos testigos de Jehová, ¿verdad que no? Pero sí somos testigos de Jehová.
porque Jehová es el nombre de Dios Padre. Entonces, nosotros evitamos ese nombre porque no queremos que nos confundan con ellos. Pero técnicamente, bíblicamente, el nombre de Jehová es una herencia universal. El nombre de Jehová, Dios Padre, le pertenece a toda la raza humana, no a ellos nada más. Pero si usted llega a una casa con una Biblia, le invitan a usted a dar un estudio bíblico y usted dice, yo soy testigo de Jehová, inmediatamente que piense que usted es de ellos. ¿Ves? Entonces no podemos utilizar ese título. Y por eso nosotros no utilizamos el título de católico. Porque si utilizamos el título de católico, se nos identifica a nosotros con las doctrinas de ellos. Pero en realidad, este es un nombre que es una herencia a todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros creemos que tenemos una comisión universal, católica, de predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces ahí ustedes tienen, hermanos míos, algo muy importante. ¿Y por qué nosotros no nos llamamos así ya? Porque tuviéramos una identificación con algunas doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en esas doctrinas nosotros no estamos en acuerdo con ellos. No estamos de acuerdo en ellos con las indulgencias, de usted pagar una cantidad de dinero para que se te perdonen tus pecados. No estamos de acuerdo con eso. Esa fue una de las doctrinas primeras que causó que Martín Lutero protestara. No fue la única, pero él protestó. No, esta doctrina no está bien. La Biblia nos enseña que el perdón de pecado es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No porque usted pague una cantidad de dinero y entonces Dios, porque ve que tú pagaste esa cantidad de dinero, te perdona tus pecados. No. Y ahí empezaron las diferencias en el año 1000, a fines de los años 1400. Vamos a leer la nota que ustedes tienen ahí para que vean que la explicación que yo le he dado, ustedes la tienen ahí en la página 128. La palabra en griego, católica o católica, significa universal. Según los registros que se conservan, este nombre también fue usado con relación a la iglesia en el año 100 por Ignacio de Antioquía en sus cartas. Ignacio, que fue discípulo de Juan, el apóstol, recibió la supervisión pastoral de Antioquía, del mismo apóstol Pedro. Murió en el año 103 como mártir. Perdón, ahí vamos a revisar eso, es el año 107. Aunque hay un poquito de duda de eso, pero casi toda las evidencias muestra que Ignacio fue sacrificado a las fieras en Roma en el año 107, como mártir devorado por las fieras en Roma. Antes de morir dijo, yo soy trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras. Así que desde el año 100 aproximadamente por delante, los padres apostólicos, en otras palabras, los discípulos de los apóstoles, que los apóstoles ya, Juan murió en el año 100, el último apóstol, como Ignacio, Policarpo, Orígenes, etc., estoy mencionando algunos, usaban este nombre de católica, refiriéndose a la iglesia universal, a la iglesia donde el Señor tiene su iglesia en todo el mundo, para referirse a la iglesia universal. Sobra la evidencia física para probar que este nombre no es una propiedad romana, sino un título para toda la iglesia del Señor. Así que, por muchos años, cientos de años, todos nos llamamos católicos, porque nos llamamos la Iglesia Universal del Señor. Pero ya cuando vino esta rotura en el año 1054, las iglesias que no querían ser identificadas con las doctrinas de la Iglesia de Roma, en las clases que vienen vamos a ya meternos en las doctrinas y ver las diferencias
doctrinales. Ahora, antes de proseguir, déjame decirle, hermanos, que hay veces que nosotros, los evangélicos, a mí no me gusta usar el nombre de protestante, porque nosotros somos evangélicos, somos del evangelio. Nos llamaron, fue la Iglesia Apostólica Romana la que nos puso ese título a nosotros. Nosotros nunca nos hemos llamado protestantes. Ellos nos pusieron este título porque Martín Lutero protestó delante de la Iglesia Católica Apostólica Romana por los errores doctrinales, cómo habían abandonado, cómo le habían dado más valor a revelaciones que alguien tuvo un sueño, a la cultura de los países, y tomaron esas dogmas como doctrina que han infiltrado la iglesia hasta el día de hoy. Por ejemplo, por un ejemplo así, porque vamos a estudiar las doctrinas, las vamos a ver, y vamos a estudiar las doctrinas católica, apostólica, romana, no como nosotros decimos, sino como ellos lo dicen. En otras palabras, si usted se quiere adelantar, tiene 4 clases más aparte de la de hoy, donde en las clases que usted tiene en el libro están los documentos de los concilios católicos apostólicos romanos, donde ellos afirman sus doctrinas. Así que no vamos a presentar aquí lo que nosotros decimos de ellos, no. Vamos a presentar lo que ellos mismos dicen de ellos mismos. Sus documentos, ahí ustedes los tienen, y usted puede entrar a YouTube y buscar esos documentos. Son documentos públicos, donde usted puede entrar y buscarlos. Por ejemplo, el prohibirle a los ministros que se casen. El apóstol Pablo nunca se casó, pero eso es algo opcional, eso no es una demanda. La Iglesia Católica está teniendo tantos problemas de violaciones con niños y tantos problemas de esa índole porque le prohíben a sus sacerdotes casarse. Entonces sus sacerdotes entran en sus seminarios a estudiar, sienten según ellos una vocación para el sacerdocio católico, y están 1 año, están 2, están 3, privándose de una necesidad sexual, porque les prohíben casarse, y son muchos los sacerdotes que tienen sus concubinas escondidas, tienen hijos por ahí regados. Eso no es un invento nuestro, eso es algo que se conoce. ¿De dónde sacaron eso ellos? Si Pedro, ellos dicen que el Papa y sus sacerdotes heredan el ministerio del apóstol Pedro. Y la Biblia dice que Pedro era casado. Y que Cristo estuvo en su casa y oró por la suegra de Pedro, que tenía enfermedad, dolor de cabeza crónico, y el Señor la sanó. Entonces, ¿de dónde sacan ellos? Y vemos en la Biblia, que la Biblia nos habla que otros apóstoles eran hombres casados. Y el matrimonio, para el pueblo de Israel y para la iglesia que sale del pueblo de Israel, los apóstoles eran israelitas, era algo sagrado y era algo bendecido por Dios, y la Biblia habla de eso. Entonces ahí le estoy dando un ejemplo de cómo a través de los años se fueron infiltrando en la iglesia universal muchas doctrinas, bautismo de niños, recién nacidos, no está en la Biblia, las indulgencias, donde tú dabas cierta cantidad de dinero. Había una lista. Todo esto lo vamos a estudiar con documentos de ellos. Yo ahorita estoy dando una introducción en esta primera clase. Tassel, que era un sacerdote católico en la parte de Alemania, predicaba las indulgencias. Tenía una lista, había una lista de por este pecado usted pagaba tanto y por este pecado usted pagaba tanto. Yo lo estoy poniendo de una manera muy sencilla. Ya cuando entremos al documento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde dicta que las indulgencias son de Dios, vamos a ver ahí la explicación de ello, ¿ves? Pero básicamente ellos tienen una explicación básicamente así, que los santos, los hombres santos, como Policarpo, como Ignacio, como muchos hombres santos, hicieron tantas obras buenas que hay en el cielo un banco de obras nuevas, obras buenas. Entonces, tú no tienes que hacer obras buenas
porque todo lo que tú tienes que hacer es dar una ofrenda y con tu ofrenda tú estás mostrando tu arrepentimiento, tu gratitud, como en el Antiguo Testamento, cuando una persona se arrepentía y tenía que ofrecer un cordero, tú te arrepientes, dabas un dinero y del banco de las obras tan grandes que hay, tanta abundancia de obras buenas que hay en el cielo, tú calificabas para esas obras buenas. Yo sé que a muchos de ustedes cuando oyen esto les extraño, porque muchos de ustedes se han criado en la obra evangélica, pero eso es lo que ellos creen de las indulgencias. Entonces Tassel predicaba, si primeramente predicaba que cuando tú dabas esa indulgencia aún tu familia, tú ayudabas para que tu familia no sufriera en el purgatorio. Ahí hay otra doctrina que no es bíblica. No está en la Biblia nada de purgatorio. Entonces, estas son las doctrinas que vamos a estudiar con detalle en las clases que vienen. Así, los documentos de ellos, los versículos bíblicos. Ahorita yo solo estoy verbalizando nada más para que tengamos una idea por qué se fracturó la iglesia. ¿Por qué en el año 1054 se dividieron todas las iglesias de Grecia hacia Jerusalén? Se dividieron de las iglesias de Roma. Y ya después, 400 y pico de años después, vino la Reforma, donde Lutero y muchos sacerdotes, eran sacerdotes católicos, no querían salirse de la iglesia católica, querían reformar. Por eso eran reformadores. ¿Qué querían ellos? Que la iglesia católica regresara a las doctrinas bíblicas y desechara todas estas dogmas y costumbres que se habían infiltrado en la iglesia que no están en la palabra de Dios. Entonces, como la iglesia romana, católica apostólica romana, estaba tan aferrado a esto, marcó a Martín Lutero como un hereje. ¿Qué es un hereje? Un maldecido. Entonces ahí surgió en los años, a fines de los años 1400, empezaron a surgir las diferentes denominaciones o iglesias evangélicas, hasta el día de hoy. Así que vemos aquí que con relación al nombre de católico, esa es una explicación breve, créanme que es breve porque hay mucho material más con relación a eso. Nos vamos a la página 127 en el libro y vamos a leer lo que tenemos ahí, que es básicamente de la historia que tiene que ver con la iglesia católica apostólica romana. Muy bien. Lo que se conoce hoy como la iglesia católica apostólica romana tuvo su comienzo en el año 1054. Así que, en fin, todo lo que yo le estoy diciendo lo tienen en sus notas. ¿Ok? Las iglesias del Oriente, desde Grecia hasta Egipto, rompieron su relación con las iglesias del Occidente, o sea, Europa Occidental, Roma. La iglesia oriental tomó el nombre de Iglesia Ortodoxa. Ortodoxo significa la verdad, lo correcto. Y la iglesia occidental de Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que antes de esto, todas las iglesias, las que estaban en Grecia, en Jerusalén, en todas partes se llamaban católicas. Pero como la iglesia de Roma tomó este nombre, Iglesia Católica Apostólica Romana, las demás iglesias dijeron, no queremos identificarnos con ese nombre ya. Se llama Iglesia de la Verdad, Iglesia de todo el Evangelio. La palabra ortodoxa significa del todo o de la verdad. Es lo que significa ortodoxa. Y esa palabra es una palabra que se utiliza. Esta es una persona muy ortodoxa. Es una persona que le gustan las cosas rectas, las cosas de la verdad. ¿Okay? Seguimos leyendo. La iglesia occidental, la iglesia católica apostólica romana, las razones de la separación fueron muchas. Pero la principal era que la iglesia romana demandaba que el primado o liderazgo se diera a su papa, o como ellos le llamaron, sumo pontífice romano.
según Roma, ellos, la iglesia romana, había heredado el papado o ser la autoridad principal de los apóstoles Pedro y Pablo. La iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, negaba esto. Y afirmaban que la iglesia de Roma, bíblicamente, no se sabía quién la había fundado cuando Pablo llegó a Roma. En su primera visita ya existía una iglesia allí en Roma. Así que explico esto. Entonces la iglesia romana insistía de que ellos tenían el primado, porque Pedro había fundado la iglesia en Roma. Y resulta ser que cuando leemos la Biblia, vemos que cuando Pablo llega a Roma, que llega primero que Pedro, porque Pedro no llega a Roma hasta después que Pablo muere, y cuando Pablo llega a Roma, ya hay una iglesia en Roma, que no se sabe. Bueno, debo decir, bíblicamente tenemos una buena explicación para ver quién fundó la iglesia de Roma, pero no fue Pablo ni fue Pedro. Fueron otras personas las que fundaron la iglesia en Roma. Entonces, la iglesia ortodoxa decía, no, espérese un momento, las iglesias nuestras tienen un historial más antiguo y sí fueron fundadas por los apóstoles. La iglesia de Jerusalén fue fundada por los apóstoles. La iglesia de Antioquía, vemos en la Biblia, que allí estaba el apóstol Pablo. Aquí estaba Bernabé, que por allí pasó Pedro y predicó. Y las iglesias de Asia, como Éfeso, Esmirna, todas esas 7 iglesias de Asia que se mencionan en el libro de Apocalipsis, las fundó el apóstol Juan. Entonces, ¿cómo ustedes están diciendo que ustedes son la iglesia principal y que ustedes tienen que tomar el mandato? Entonces, el argumento de la iglesia ortodoxa es que no. Cada iglesia tenía su pastor, cada área tenía su obispo. El obispo es que está la autoridad sobre los apóstoles de una ciudad, y que el primado no se le iba a dar a Roma. Luego hubieron las discusiones de diferencias doctrinales. Y ahí llegó el punto que en el año 1054 se separó todo. Entonces todas las iglesias de Grecia hacia Egipto se llamaron iglesias ortodoxas. En Egipto se levanta una iglesia también que se llama la iglesia cóptica, Coptic Church, the Coptic Church. Hasta el día de hoy ahí está. No sé si ustedes vieron en las noticias que los maometanos decapitaron a 21 cristianos. Los vistieron con un overall, ¿cómo se dice overall en español? Con un traje completo, color naranja, y los arrodillaron, vendados, y un maometano, cada maometano se paró detrás de uno de ellos, 21, con cuchillo, y los decapitaron en video. Esos 21 que decapitaron son cristianos cópticos, Coptic Christians de Egipto. Y dieron su vida y no negaron al Señor. Eso pasó hace 3, 4 años. Eso no se cree que pasó por el año 100. No, eso pasó hace 3, 4 años. Y salió un video. ¿Alguien vio ese video? Aquí vemos un testigo, ¿ves? Si no, búsquenlo. Entren al internet y búsquenlo. ¿Ves? Entonces, muchas de estas iglesias todavía existen. La iglesia griega ortodoxa existe. Bueno, así que, como le estoy diciendo, esto es una introducción a la iglesia apostólica romana, a la iglesia católica apostólica romana. Es lo que estamos dando en esta clase. Ya las doctrinas en detalle, en las clases que vienen, repito esto para los que nos están viendo, sepan lo que vamos a dar, y ustedes tienen el libro y se pueden adelantar, pero vamos a ver que tenemos los documentos católicos. No donde la iglesia bautista dice que los católicos creen esto y los presbiterianos dicen que los católicos creen esto y los pentecostales no. Vamos a ver los documentos de ellos, donde ellos hasta el día de hoy defienden el derecho de las indulgencias, del bautismo de niños,
de que los sacerdotes no se deben de casar. Todas estas dogmas que se infiltró en la iglesia católica, vamos a ver que está documentada toda. Y que hasta el día de hoy la iglesia católica apostólica romana lo cree. Muy bien, seguimos leyendo. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Vamos a Hechos capítulo 28 para probar que ni Pedro ni Pablo fundaron la iglesia de Roma. Que sí hay versículos bíblicos claritos. Bueno, en Pentecostés. ¿Dónde están en Pentecostés todos los apóstoles? Los 12 apóstoles. ¿Dónde están en Jerusalén? ¿Dónde está el aposento alto en Jerusalén? ¿Cómo Roma va a decir que tiene más derecho a ser la iglesia principal que la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo va a ser eso? Si la Biblia está llena de evidencia que hubieron la iglesia, por ejemplo, de Tesalónica, que la fundó el apóstol Pablo, la iglesia de Berea, la iglesia de Filipos, la iglesia de Corintios, la iglesia de Éfeso, la fundó el apóstol Juan. Entonces, es un argumento que se ve que la iglesia apostólica, católica apostólica romana, quiere tomar una posición que solamente tiene éxito con las personas que no conozcan la Biblia. Porque si usted conoce la Biblia, se puede dar cuenta clarito que su argumento se cae solo. Entonces vemos en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 13, eso no lo tienen en sus notas, si quieren lo pueden anotar ahí al lado de la página de la clase, el pasaje bíblico, Hechos capítulo 28, versículo 13, 13 dice así, y de allí, esto es cuando Pablo es arrestado, está siendo llevado a Roma en un barco custodiado por soldados romanos, y aquí vemos que Pablo llega a Roma. Primera vez. Ya Pablo estuvo en Atenas, ya Pablo estuvo en Corinto, ya Pablo estuvo en Tesalónica, ya Pablo predicó en Antioquía, ya han habido una serie de iglesias fundadas por todas partes del mundo, y Pablo llega a Roma. Y de allí, costeando alrededor, el barco costeando, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli es un muelle, una bahía que está cerca de Roma, Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, ¿lo ven? Que cuando Pablo llega ya a Roma, ya había hermanos, ¿lo ven? Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos, había iglesia en Roma cuando Pablo llegó. Y no solamente en Roma, en diferentes ciudades de Italia. Puteoli, otra ciudad, un puerto, que era el puerto más cercano a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Así que fíjense, cuando él llega a Roma se encuentra que había oído que había una iglesia en Roma, porque hay una epístola que Pablo le escribe a dónde. Después del libro de los Hechos vino una epístola que se llama ¿cómo? Romanos. Y Pablo, suponiblemente en Éfeso, que estuvo 2 años en Éfeso predicando la palabra, escribe a los romanos. Ya entonces había una iglesia en Roma antes que Pablo llegara. Y Pedro, olvídate, Pedro estaba en otro lado. Porque Pedro, es verdad que Pedro va a Roma, pero Pedro llega a Roma después de la muerte del apóstol Pablo. Así que ni Pablo ni Pedro fundaron la iglesia de Roma. Pero vamos a seguir leyendo esto un poquito. Cuando llegamos a Roma, el centurión
entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y nos vamos ahora hasta el versículo 30, versículo 30 y 31, Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Así que, esperando su juicio en Roma, juicio delante del César de Roma, Pedro se le permite, porque todo ese tiempo que estuvo en la trayectoria en el barco, parando en diferentes lugares, en la isla de Malta, en otros lugares, para no extenderme mucho y mencionar todos los lugares que paró ese barco, hasta en una tormenta tremenda que hubo y el Señor se le apareció. Y allá en la isla de Malta naufragó el barco y se salieron y se le prendió una serpiente a Pablo en la mano y la serpiente venenosa no lo pudo matar y oró por los enfermos de toda la isla y se sanaron y hubo un avivamiento tremendo. Entonces vemos aquí toda la trayectoria y Pablo llega, pero ya se había ganado su testimonio, se había ganado la reputación y el respeto de los centuriones romanos que venían en el barco con él. Y son los que interceden por él y le conceden alquilar una casa y estando custodiado, en inglés se llama house arrest, lo que se llama house arrest, arresto arresto domiciliario. Está predicando el evangelio 2 años allí. Pero la idea aquí es que cuando, y déjame aclarar algo antes de proseguir aquí, porque puede ser que algún católico nos esté viendo. Y yo quiero aclarar que yo fui católico 19 años de mi vida. Y fui monaguillo. Y cuando yo, un niño, a los 12 años que fui monaguillo, en la iglesia de mi pueblo, en una ciudad en Cuba se llama Artemisa, y estoy hablando de los años 1960, y en los años 1960 la misa se daba en latín. Yo no le puedo decir a usted que yo me recuerdo de un versículo bíblico o de algo que el sacerdote dijo, porque todas las misas eran en latín. Hasta aún eso, ni siquiera al pueblo se le daba lo poquito que podía dar. El texto bíblico que leía, ni siquiera. Toda la misa en latín. Y quiero aclarar que el 80% de la doctrina que usted tiene hoy es doctrina católica. Porque nosotros creemos que Jesús fue concebido por obligarse el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? En el vientre de María. Y nosotros creemos que Jesucristo es Dios encarnado, como ellos lo creen. Así que el 80%, nosotros estamos de acuerdo con la Iglesia Católica en ese 80% de la doctrina. El otro 20% es las otras doctrinas que no podemos aceptar, porque no las vemos en la Biblia, no están en la Biblia. Son doctrinas basadas en sueños, revelaciones que diferentes sacerdotes, diferentes papas tuvieron, y cosas que ellos permitieron que se infiltrara dentro de la iglesia, y eso es lo que ha causado la división. ¿Y por qué razón nosotros no somos católicos apostólicos romanos hoy? Porque si tuviéramos las mismas doctrinas ahí no hubiéramos quedado. No había razón de que nos saliéramos de ahí. Entonces, yo tengo algo que agradecerle a la Iglesia Católica. Cuando mis padres me ayudaron para yo como niño salir de España, de Cuba a España, huyendo del comunismo de Cuba, había una sola manera, que había que mandarme a mí para España primero, porque si no yo iba a cumplir la edad del servicio militar en Cuba y mis padres ni nadie de la familia podíamos salir.
porque no te dejaban salir de los 15 a los 27 años en aquellos tiempos. Entonces mis padres me enviaron a España, nuestros familiares en España, 200 años atrás, yo no sé ni cómo mis padres se comunicaron con ellos, y para no darle una historia muy larga, ellos hicieron lo que se llama un affidavit y una reclamación, y entonces yo pude salir de Cuba hacia España y me recogió un albergue católico. Claro, en aquel tiempo yo era católico también. Y tengo que decirle que agradezco mucho, que casi por 1 año y medio ellos me mantuvieron. Y sí, la Iglesia Católica hace muchas cosas buenas también. Y tenemos que tener cuidado, porque hay veces que nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, como yo me convertí, me recuerdo mis primeros años, uno tiene un celo tremendo porque uno dice, ¿cómo es posible? Aquí está en la Biblia que me llevaron a la idolatría y me llevaron a esto y me llevaron a aquello. Y uno agarra una forma de evangelizar a los católicos agresiva. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que eso no es la manera. La palabra de Dios es suficiente. El enojo tuyo, la ira tuya, daña. Y yo cometí muchísimos errores tratando de evangelizar a mi familia, a mis abuelos, a mis padres, que todos eran católicos. Cometí mucho error, porque yo quería meterle el evangelio, la Biblia obligado, por la boca para adentro. ¿Ve? Y no funcionó la cosa. Y cuando yo empecé a confiar en Dios, a orar por ellos, a interceder por ellos y hablarle la palabra de Dios de una manera con amor, sin juzgarlos, sin condenarlos, porque es la palabra de Dios la que me convirtió a mí, la que te convirtió a ti. Se convierte en mi mamá, se convierte en mi hermana, se convierte en mi abuelo, se convierte en mi abuela, se convierte en mis primos, se convierte en mis tíos. ¿Ves? Todo sazonando la cosa con oración y con respeto y dignidad. Esto es muy importante, que sepamos eso. No estamos de acuerdo, porque hemos visto en la Escritura los dogmas y las doctrinas católica, apostólica, romana, que están en contra de la palabra de Dios. Bueno, usted lo puede ver aquí. Ellos dicen que ellos son el primado porque la Basílica de San Pedro, ahí están los restos de San Pedro. Bueno, pueden ser que estén los restos de San Pedro allí, pero no son la iglesia primada. ¿Cuál es la iglesia primada para Dios? Todas son importantes para Dios. Y este fue el conflicto que en el año 1054 causó la gran división. Muy bien, vamos a ver otro aspecto. Vamos al libro de Romanos, capítulo 16. Libro de Romanos, capítulo 16, para ver este aspecto, toda esta información que le estoy dando a ustedes, confirmarla con la palabra de Dios. Romanos capítulo 16, versículo del 3 al 7. Aquí Pablo, cerrando el libro de los Romanos, empieza a mencionarnos a nosotros. Fíjense, Pablo no ha llegado a Roma. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, si no me equivoco, lo escribe en la ciudad de Éfesos. Algunos dicen que ya Pablo ya está arrestado en cárcel, pero todavía no va camino a Roma. Y le está escribiendo a la iglesia de Roma. Entonces él no fundó la iglesia de Roma, porque ya había iglesia antes que llegara allí. Y aquí viene un dato que nos ayuda a probar eso aún más. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién le está escribiendo Pablo? 3 o 4 ustedes lo entienden. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién por ahí oí? Otro nombre. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿Cómo se llama este libro?
A los romanos, a la iglesia que está en Roma. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿De la casa de quién? Saludar a Priscila y Aquila, dice el versículo 1. Versículo 3, perdón. Entonces, Priscila y Aquila en Roma tienen una iglesia en su casa. Y Priscila y Aquila fueron discípulos de los apóstoles. Así que fueron, la evidencia más grande que tenemos es esta, que los que fundaron la iglesia, o los primeros que llegaron a predicar el evangelio a Roma, fueron Priscila y Aquila y otras personas más. Dice, saludar también a la iglesia en su casa, saludar a Epeneto, vaya nombrecitos esto. Amado mío, no le vaya a poner a su hijo Epeneto, por favor. Bueno, en inglés sería Epiniro. Suena un poquitito mejor, pero no way. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo. Así que uno que se convierte en Acaya en Cristo, se va para Roma a predicar también. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Así que fíjense que ya hay un grupo de personas en Roma que Pablo conoce muy bien. Algunos que se convirtieron bajo su ministerio. A lo mejor él mismo los envió allá. Y que están en la iglesia de la casa de Priscila y de Aquila. Y noten algo que viene muy interesante aquí. Saludar a Andrónico. Póngale cuidado a esto. Y a Junías. Mis parientes. Mire esto. Con cuidado. Mis parientes. Y mis compañeros de prisiones. Fueron arrestados también con Pablo, pero parece que los soltaron. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y aquí viene un dato que muy poquita gente lo nota. Yo no lo había notado por muchos años. Leía esto y le pasaba por arriba. Que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Usted entendió eso? A ver, alguien que me diga qué entendió ahí. ¿Qué entendió ahí de los parientes del apóstol Pablo? Que los parientes conocieron a Cristo antes que Pablo. Y que eran muy amados de los apóstoles, conocían a los apóstoles. Y que estaban en Roma. Así que vemos una serie de ministros que los apóstoles envían delante y que ya están predicando el evangelio. Y cuando Pablo llega, años después, resulta ser que son los que salen a saludarlo y a felicitarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el nombre de católico y de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Que una de las cosas que ellos dicen, pero claro, las personas que no leen la Biblia y no leen estos detalles, no saben esto y aceptan que la Capilla Sixtina de Roma es donde está el Papa y donde es la iglesia principal del cristianismo, y no es así. Bíblicamente no es así. Porque ¿qué tiene más autoridad? ¿Lo que diga el Papa o lo que dice la Biblia? Nada tiene más autoridad que la palabra de Dios. Así que estos son detalles muy importantes. Vamos ahora a la página 129 y nos quedan unos minutos, nos quedan como 20 minutos. Y vamos ahora a leer testimonios de hombres de Dios que vivieron en los años 100, que usaron mucho el nombre de la Iglesia Católica, pero la Iglesia, ellos en ningún momento, primeramente que la Iglesia que estaba en Roma, en los años que estamos leyendo en la Biblia, esa primera iglesia, ¿qué doctrina tenía? La Iglesia de los Apóstoles. Esa iglesia de Roma, en los años del apóstol Pablo, cuando Pedro llega a Roma después y muere crucificado boca abajo, Pablo muere como mártir decapitado porque era ciudadano romano y la sentencia de muerte a los ciudadanos romanos era decapitarlos. Era la muerte más misericordiosa que había. A otros ahogaban, a otros
ahorcaban a otros, lo metían en un saco y le ponían una piedra al saco y lo tiraban en la mar, a otros se lo echaban a las fieras. Pero Pablo, aunque era cristiano, por ser ciudadano romano, fue decapitado. Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucificaran boca abajo en Roma. Pero vemos aquí que ya las iglesias habían en Roma y fueron fundadas por otras personas. Y la información mejor que tenemos es que Priscila y Aquila, que fueron colaboradores de Pablo, doctrinalmente entrenados por Pablo. ¿Usted cree que esta gente predicaba que usted le pidiera a San Pedro que lo sanara? ¿Usted se imagina a San Pedro que cuando llegó a visitar Cornelio y Cornelio se le postró delante? En Hechos capítulo 10, en los versículos 40 y pico, para los que nos están viendo si lo quieren. Es más, vamos a verlo. Vamos a verlo porque tiene que ver con esto, como una base de las doctrinas que no estamos de acuerdo nosotros. Vamos a ver en Hechos capítulo 10. Enseguida. Enseguida encontró los versículos. Eso, ustedes se fijaron que no estoy con la Biblia que he usado por tanto tiempo. Por eso no puedo encontrar el versículo que estoy buscando. Deme un minutito. Ya, versículo 25. Versículo 24 y 25. Vamos a ver aquí por qué nosotros no rezamos a San Pedro. Ahí hay una doctrina que estamos en completa, no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica Apostólica Romana y por eso no somos católicos apostólicos romanos. Por esta doctrina y muchísimas otras más. Como dije, el 80% doctrinal de la Iglesia Católica es igualita que el nuestro. Hay un 20% de doctrinas muy importantes que nosotros no podemos aceptar y nunca las vamos a aceptar. Y por eso no podemos ser católicos apostólicos romanos. Pero no tenemos que odiarlo, porque yo fui católico apostólico romano. El odio no cabe aquí. Y muchos de ustedes tienen su familia todavía católica apostólica romana. Ore por ello y háblele la palabra con amor y usted va a ver. Mire, versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Lo ven ahí? Ven que ahora Cornelio, que es un centurión romano, que no conoce la doctrina cristiana, ve a San Pedro, porque yo creo que Pedro es San Pedro. Y yo creo que Pedro está en el cielo. Vaya, yo le he explicado esto a ustedes y lo vamos a, ya cuando entremos en la doctrina de los santos, cómo la Iglesia Católica canoniza a los santos, cómo ellos le piden a los santos, cómo le rezan a los santos, cómo lo hicimos nosotros, Pero ¿sabían ustedes que nosotros tenemos más santos que los católicos? Sí, nosotros tenemos más santos que los católicos. Porque los católicos tienen en el cielo algunos santos. Los que la Iglesia Católica Apostólica Romana canoniza son santos. Y nosotros creemos que todos los que mueren y van al cielo son santos. Porque no puede, usted se imagina que hay en el cielo alguien que no sea santo. Todo el mundo tiene que ser santo porque ha sido lavado por la sangre de Cristo. Entonces, ¿quiénes tienen más santos en el cielo? Los católicos, nosotros. Ellos tienen unos cuantos y nosotros tenemos todos. Bernardina la tamalera que vendía los tamales en la esquina y que murió y pero unió la fe en Cristo, ahora es una santa y está en el cielo.
Por dar un ejemplo, ¿ves? Entonces, y no solamente, sino que el apóstol Pablo dice a los santos de la iglesia de Corintio. Pues nosotros, por los méritos de Cristo, hemos sido santificados. Pero vamos a concentrarnos por lo menos en los que han muerto. Nosotros tenemos más santos. La única diferencia es que nosotros no le pedimos a los santos. Le pedíamos, yo le pedía. Y le rezaba. Y me reunía con mi tía abuela y con mi mamá y con mis primitos y nos sentábamos a rezar el rosario y lo hacíamos. Y lo hacíamos con devoción y lo hacíamos porque no conocíamos más nada. Era lo que conocíamos. No se recitaba un versículo bíblico. Cuando usted reza el rosario, es una repetición de Padre Nuestro, de Ave María y todo eso. Y no se cita un versículo bíblico en el rosario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Creemos nosotros que María es santa? Claro. La Madre del Señor, ¿cómo no va a ser santa? La mujer más santa que ha vivido sobre la faz de la tierra, la mejor del mundo, la escogió el Señor. Y estuvo dispuesto a arriesgar su vida. ¿Está en el cielo María? Sí. ¿Está en el cielo Pedro? Sí. ¿Es santo? Sí. Y Juan es santo. Y muchos que nosotros no sabemos están en el cielo y son santos porque todos los que mueren en Cristo son santos. Porque en el cielo no puede haber nadie que no sea santo. Entonces nosotros no le pedimos porque aquí nos enseña la Biblia porque mire, aquí, Hechos capítulo 10 versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ahora, los que no quieren ver la realidad dicen, pero Cornelio se arrodilló para adorar a Dios. Pero mire lo que dice el versículo que sigue. Mas Pedro le levantó. Si hubiera estado adorando a Dios, no le levanta. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En otras palabras, Pedro le está diciendo, a mí no me adores. Vaya, porque si Cornelio se hubiera arrodillado y hubiera empezado a decir, Señor Jesús, yo te alabo y te glorifico, te doy gracias porque has traído a tu siervo a predicarme el evangelio. Pedro se arrodilla junto con él, pero le prohíbe y le dice, no, yo soy hombre, igual que tú, adora a Dios. Entonces vemos aquí que San Pedro, ¿cómo se sentirá San Pedro cuando el Señor le informe en el cielo que hay millones y millones de personas que le piden a Pedro y no le piden a Cristo? Cuando Pedro dijo, esta es la piedra angular y en ninguno otro hay salvación, porque no les es dado a los hombres ningún otro nombre para ser salvos, sino el nombre de Cristo. ¿Cómo se sentirá Santa María cuando la gente le prenden vela a ella, le piden a ella y no le piden a Cristo? Cuando ella, en las bodas de Caná de Galilea, la gente le vinieron a decir a ella, no tenemos vino, ¿cómo nos ayudas? Y ella le dice, vayan a él. Vayan a él. ¿Qué nos enseñó María? Ir a él. Eso nos enseñó. En Pentecostés, hermanos, ya el Señor había muerto. Y en Pentecostés, ¿usted sabe quién estaba ahí en Pentecostés? Mire, nos vamos al libro de los Hechos capítulo 1. Vamos al libro de los Hechos capítulo 1 y vamos a ver quiénes estaban allí en Pentecostés. Hechos capítulo 1. Capítulo 1, le voy a decir qué versículo. Versículo 14. Todos estos perseveraban, gracias hermano, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿A quién le están orando? Porque dice que están orando aquí. Dice aquí que están arrodillados delante de María. Mira, Cristo ya había muerto. Ya Cristo había ascendido y estaba a la diestra de Dios Padre. Y María está allí. ¿Por qué Pedro y Juan y los apóstoles, 120 que hay allí, no se postran delante de María? María,
tú que eres la mamá del Señor, la madre del Señor, intercede por nosotros. Órale a tu hijo. No está pasando eso. Ella está orándole a su hijo. Pedro le está orando a Cristo. Todos le están orando a Cristo. Entonces lo que vemos nosotros en la Escritura no es que no creamos en María, creemos en María. Está en el cielo. Fue la madre del Señor, humanamente. Es Santa María, porque en el cielo todo lo que hay son santos. Pero ella nos enseñó que le pidamos a su Hijo y que oremos a Él. Entonces estas son las doctrinas que las vamos a estudiar a profundidad con los documentos de la Iglesia Católica, con las cuales no estamos de acuerdo. A ver, en unos minutos vamos a leer el testimonio de aquellos hombres que quedaron después que los apóstoles murieron. Y vamos a ver el testimonio de dos de ellos, porque hay tantos. Les recomiendo un libro. En el libro de nosotros, cuando estudiemos cómo nos llegó la sección, cuando estudiemos cómo nos llegó la Biblia, hay una sección donde hay unos ejemplos de mártires de la iglesia. Búsquelo y estúdielo. Búsquelo y estudio para que ustedes vean lo que sufrieron estas generaciones después que murieron los apóstoles. Las torturas horribles que le hacían para que negaran al Señor. Bueno, aquí vemos dos casos. Estamos en la página 129. ¿Ven que la página 129 tiene numeritos? 1, 2, 3. ¿Los ven? Estamos en el numerito número 3. Dice, según la tradición, Ignacio fue enviado desde Siria a Roma a fin de ser pasto de las fieras por causa del testimonio de Cristo. Nos vamos al numerito número 7. Desde Siria, esta es la carta que Ignacio escribe a una de las iglesias. Y miren lo que le dice. Desde Siria hasta Roma estoy combatiendo contra fieras por tierra y por mar, de noche y de día, atado junto a 10 leopardos. Es decir, un cuerpo de soldados que se tornan peores con hacerles el bien. No obstante, con sus ofensas más instruidos soy. Esto nos muestra el carácter de este hombre, ¿ok? Pero no por eso estoy justificado. Que pueda gozar de las fieras dispuestas para mí. En otras palabras, ya estaba sentenciado. Lo habían sentenciado en la ciudad de Antioquía, donde él era pastor, a morir en las fieras en Roma. Porque eso hacían los romanos con los líderes principales de la iglesia cristiana. Y aquí estamos hablando del año 107. 107 después de Cristo. Recuérdense que el apóstol Juan muere en el año 100. Y Ignacio era un discípulo de Juan y discípulo de Pablo. Ruego encontrar las listas para mí. Incluso, se está hablando de las fieras que le van a echar. Incluso las halagaré para que me devoren rápidamente y no suceda como con algunos que por cobardía no les dañaron. Y si no lo hacen de buen grado, yo mismo las obligaré. Excusadme, conozco lo que me conviene. Ahora empiezo a ser discípulo. Ninguna cosa visible o invisible tenga celos de mí, porque yo dé el alcance a Jesucristo. Fuego, cruz, manada de fiera, dispersión de huesos, destrucción de los miembros, trituración del cuerpo entero y azotes del diablo me agobien. Todo ello para que yo alcance a Jesucristo. ¿Cómo la ven? ¿Qué convicciones tenían esta gente? En las tribulaciones de nosotros, se me ponchó la llanta del carro y tuve que esperar 1 hora para que viniera la grúa. Esas son las pruebas nuestras aquí. Agarré catarro, ay, qué dolor de cabeza, no pude ir a la iglesia.
leamos otro testimonio. ¿De dónde saca este testimonio? Bueno, hay un libro que se llama Historia Eclesiástica, si lo quieren anotar. Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escrito en el año 325. Es el primer libro que tenemos de historia cristiana. ¿Ok? El año 325, de ahí saqué estos testimonios. A ver si leo rapidito el que viene ahora. Policarpo fue discípulo también del apóstol Juan, y fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, Juan escribiendo a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia fiel, la iglesia que honró a Dios, el ángel de esa iglesia, el pastor de esa iglesia es esta persona, Policarpo. Y vamos a ver qué pasó con Policarpo, ¿ok? Tenía 86 años cuando lo arrestan, y aquí este es el testimonio de la interrogación que le hace el procónsul romano para que niegue al Señor y sacrifique y adore al César como un Dios. Tiene 86 años y vamos a ver, leo. Dice, Policarpo no solo fue discípulo de los apóstoles y vivió junto con muchos que habían visto al Señor, sino que incluso fue establecido por los apóstoles como obispo de Asia en la iglesia de Esmirna. Mas cuando el gobernador le insistía diciendo, ¿quién escribió esto? Un diácono de la iglesia de Policarpo, que está presente con miembros de la iglesia cuando están acusando a Policarpo y cuando lo sentencian, ¿ok? Aquí seguimos leyendo. Mas cuando el gobernador le insistía diciendo, jura y te libraré, injuria a Cristo, Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y en nada me ha defraudado. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey, contra quien me salvó? El procónsul continuó, tengo fieras, te echaré a ellas si no te arrepientes. A lo que él contestó, hazlas llamar, pues no podemos arrepentirnos de lo mejor para ir a lo peor. En cambio, lo bueno es pasar de nuestros males a lo justo. Muy bien, seguimos en el numerito 24. El procónsul le repitió de nuevo, haré que el fuego te amance, si acaso tienes en poco a las fieras, a no ser que te arrepientas. Policarpo dijo, prefiero la amenaza de un fuego que arde un poco y luego se apaga, porque tú desconoces el fuego del juicio que ha de venir y del eterno, que el fuego eterno que aguarda a los impíos. Pero, ¿qué te detiene? Ejecuta lo que has dicho. Pues era necesario que se cumpliera la visión que tuvo en un sueño acerca de su almohada, que la vio rodeada de llamas mientras oraba. Vamos al numerito 29. Ciertamente hicieron esto más rápido de lo que se tardaba decirlo. La multitud buscó madera y leña en los talleres de los baños. Los más presurosos en este hacer fueron, como siempre, los judíos. El numerito 30. En el momento en que la hoguera estuvo dispuesta, Policarpo se despojó de todos sus vestidos y habiéndose desceñido. Nos vamos al numerito 32. Con las manos atadas en la espalda y sujeto al madero, como un carnero insigne arrebatado de un gran rebaño para holocausto grato a Dios, Dios Todopoderoso, el noble mártir dijo, la resurrección de la vida eterna y de la que participará el alma y todo el cuerpo hecho incorruptible
por la virtud del Espíritu Santo. Noten cuánta doctrina hay ahí. Está explicando que hay una resurrección, está explicando que hay un infierno, está explicando que hay un Espíritu Santo. Aquí no hay nada de idolatría, aquí no hay nada de purgatorio, aquí no hay nada de esas doctrinas. Entonces vemos aquí que estos hombres que se llamaban la iglesia católica, que decían que la iglesia era la iglesia católica porque creían en una predicación universal, no tenían nada que ver con las doctrinas de Roma hoy. Así que seguimos leyendo a ver qué fue lo que pasó. Versículo 36, el numerito 36. Finalizada esta oración, los que se encargaban del fuego lo encendieron, pero se formó una enorme llama, y aquellos a quienes se concedió verlo con el fin de poder relatar a otros lo sucedido, presenciamos un verdadero milagro. Numerito 37. El fuego, haciendo como una bóveda semejante a la vela de una nave hinchada por el viento, rodeó como un muro el cuerpo del mártir que estaba en medio, y se le veía no como carne que quema, sino como oro y plata, candente en un horno. Y nosotros notábamos un olor comparable al que despide el incienso o cualquier otro perfume precioso. Finalmente, numerito 38, finalmente, dándose cuenta estos criminales que no se podía reducir el cuerpo con el fuego, mandaron al rematador que viniera a clavarle la espada. Una vez llevado a cabo esto, salió del chorro de sangre que apagó el fuego. Salió tal chorro de sangre que apagó el fuego. Y dejó pasmada a toda la muchedumbre, que de este modo veía la diferencia entre los impíos y los escogidos. Uno de los escogidos fue este varón admirable en extremo, maestro apostólico y profético en nuestros días, así como el obispo de Esmirna de la Iglesia Universal. Y ahí se les traje este artículo para que vieran que se usaba este título cuando los discípulos de los apóstoles tenían las mismas doctrinas que nosotros tenemos hoy. Así que espero que esta clase le haya gustado, le haya sido de bendición y que hayan aprendido algo. Démosle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche por esta clase. Gracias, Señor, por habernos permitido conocerte a ti, conocer tu palabra, y oramos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque aún muchos de nuestros familiares son parte de ella. Y te pedimos, Señor, por la salvación de las almas de todos aquellos, Señor, que vengan a tu palabra, que vengan a ti, que te conozcan a ti, Jesucristo, como su Señor y Salvador. Amén, amén y amén.